Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Muy estás, buenas Alberto? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase. No sé si previamente tienen preguntas. ¿Todo está claro? ¿Se ha entendido? Ya, al parecer nada, ¿no? Entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ya entrar a lo que son referencias bibliográficas, ¿ya? O referencia bibliográfica. En todo caso, como son varios, generalmente se maneja en forma plural, ¿ya? Referencias bibliográficas. Bien, cuando hablamos de referencias, es importante tomar en cuenta que en APA, las referencias bibliográficas son el enlistado de todas las fuentes que se han citado, ¿ya? Todas las fuentes que se han citado de forma textual o de forma parafraseada, ¿ya? Por lo que va a haber una diferencia entre bibliografía y referencias. No es lo mismo, ¿ya? En APA utilizamos referencias o referencias bibliográficas y no bibliografía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en referencias se enlista todos los trabajos que hemos citado, mientras que en bibliografía se enlista todos los trabajos citados y consultados. Ejemplo, estoy haciendo una tesis y para el cual he obtenido 80 fuentes, ¿ya? 80 fuentes. De los 80, 30 he citado, ya sea de forma textual, de forma parafraseada, ¿sí? Si he citado solamente 30, 80 lo he leído porque tiene relación con el tema que estoy investigando, pero no he utilizado, no he citado nada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de referencias, solamente tengo que enlistar esos 30 fuentes que he citado. Los otros 50 no tomo en cuenta. Pero si estuviera en otro formato, entonces en otro formato se utiliza bibliografía. Entonces tendría que enlistar esos 30 citados más los 50 que solamente he consultado. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia. ¿Se entiende o todavía no? Doctor, disculpe, entonces en un documento académico tendríamos que poner referencia bibliográfica. ¿Sí? Referencia bibliográfica o simplemente referencias, ya cualquiera, pero no bibliografía. Pero claro, cuando estás utilizando APA, si estás utilizando Vancouver, si estás utilizando MLA, entonces ahí es bibliografía, ¿me dejo entender? Entonces, esto solamente para APA. Si estás utilizando APA, referencias o referencias bibliográficas. ¿Se comprende? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Bien, entonces seguimos adelante. No quiere pasar, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, a continuación, algunos aspectos que contiene lo que son referencias. Antes de entrar a esto, quiero aclarar algo, ¿sí? En otros formatos, ni siquiera en otros formatos, sino los investigadores o los tesistas se inventan términos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Han visto términos como webgrafía, cibergrafía, documentos consultados en línea? ¿Han visto así en esta parte de referencias?
¿Sí o no? ¿Alguien ha visto así con esos términos? Como cibergrafía, webgrafía, documentos en línea, ¿sí? Jaime dice que sí, ¿ya? Sí, muchos colocan de esa forma. En APA, Rosario también vio, bien. En APA no existe, no se separa, no hay que poner, ¿no? Documento o libros, no hay que poner webgrafía, ciber, no. Todo entra en una misma bolsa que es referencias o referencias bibliográficas. ¿Ya? Todo. No tenemos que separar nada. Todos tienen que estar en referencia, ya sea libro, revista, página web, todo está dentro de lo que es referencias. Bien, ahora vamos a analizar qué elementos compone de forma genérica, ¿sí? Porque pueden variar, ¿ya? Entonces, primero viene el apellido. Si son varios autores, apellidos de cada uno de los autores. Inicial del nombre o inicial del nombre de los autores, si fueran varios autores. Si tuvieran nombres compuestos, tienen que estar las dos iniciales. Ejemplo, Juan Carlos, ¿no? Entonces, J.C. ¿no? Las dos iniciales. Si son autores compuestos. Fecha de publicación. Entonces, en los libros generalmente solamente es el año, ¿sí? Pero en periódicos, en algunas páginas web, en, no sé, videos en internet, generalmente tiene fecha o en todo caso, día, mes, año, ¿no? Entonces, tiene que estar de forma completa, ¿ya? Luego, viene el título de la fuente consultada, ¿sí? Ahora, esto generalmente está en cursiva, pero hay que tomar en cuenta, son dos cosas diferentes. A ver, voy a buscar un artículo, ¿ya? Para que esté todo claro. Denme un minuto.
Ya, les voy a explicar lo que son los títulos, ¿sí? Algunos a veces van a ver en cursiva y otras veces no, ¿ya? ¿A qué se debe eso? No he encontrado otras revistas, me he encontrado solamente esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera un libro, el libro tiene un título, ¿sí? No hay otro título, ¿sí? Son títulos de capítulos, subtítulos, no, no hay otro título. Entonces, en una fuente puede haber título principal y títulos secundarios. A eso se conoce título independiente y título dependiente, ¿ya? Entonces, cuando solamente es un título principal, entonces solamente es título principal o título independiente. Ahora, en algunos casos, generalmente ocurre con las revistas científicas, ¿ya? Las revistas científicas tienen un título, generalmente es el nombre, o ponen un nombre así en general, ¿no? Entonces, digamos, revista científica en metodología de la investigación, ¿no? Ese es el título principal, ¿ya? Ese es el título principal. Entonces, cada artículo que escriben, por ejemplo, aquí vamos a ver el índice. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí están. Factores demográficos del comportamiento del consumidor y relaciones con la estadía, la estadía turística, Pamela Uribe. Políticas y proyectos turísticos, Lady Vázquez. Situación de actividad turística en el municipio de Uyuni, Ademar Goizueta. Las competencias laborales, ¿no? César Medrano. Aportes en discusión de nuevo concepto, Yolanda Borrega. Turismo sostenible, Carlos Millares, ¿no? Entonces, como se pueden dar de cuenta, cada artículo tiene su propio título, además tiene su propio autor. Entonces, se da un tratamiento especial. Estos títulos de los artículos se conocen como título secundario o como título dependiente. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Ahora, cuando son títulos así secundarios, no va en cursiva. Solamente los títulos principales van en cursiva. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Disculpe, doctor, una pregunta. En las normas APAS de la sexta había una referencia que decía capítulo del libro y hay Sí, otra que es del libro. sí. ¿Nosotros lo que nos acaba de decir es para el capítulo del libro o ya es general? Eso engloba el libro y el capítulo. Disculpe. En la séptima sigue habiendo eso, ¿sí? Capítulo del libro generalmente se da cuando utilizamos fuentes, ¿no? Que tienen editor, ¿ya? En un momento les voy a mostrar un libro, ¿sí? Hay algunos libros que tienen editor. ¿Qué significa eso? Un libro lo han escrito varias personas, pero cada persona, cada autor ha escrito un capítulo, un apartado diferente. Eso es capítulo del libro, ¿ya? Es como una revista, pero estamos hablando en libro, ¿ya? A ver, denme un minuto, les voy a traer, les voy a mostrar, ¿ya? Ya, ahora sí. Están viendo el video, ¿verdad? Este es el libro de tres autores, ¿no? Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collao y Pilar Bautista, ¿sí? De sexta edición, ¿no? Ahora, en este libro
son tres autores, ¿sí? En ningún capítulo dice Hernández Sampieri o Baptista, o sea, no, no dicen nada. Entonces, esta fuente se considera con tres autores, pero de total del libro, ¿sí? Todo el libro lo han escrito los tres autores. No hay ninguna distinción, digamos, de escritura de cada autor. Ahora les muestro este otro libro, ¿sí? El estado del arte, teoría y metodología. David Mora, Javier Paredes Mallea y Marcelo Sarsuri. Igual son tres autores, ¿ya? Pero si revisan, ¿dónde está? Ya, entonces dice autores, no sé si logran ver, creo que no, ¿sí? Igual dice David Mora, Javier Paredes, Marcelo Sarsuri, ¿sí? Más abajo dice editor, David Mora, ¿sí? Entonces, este libro, si bien tiene tres autores, hay uno que es principal, es el editor, es el que ha recopilado todo el libro, ¿sí? Ahora, si nos vamos al desarrollo, por ejemplo, aquí el índice, ¿sí? A ver, dice página 18, a ver, vamos a ir a la página 18. Ahí está el primer capítulo. El primer capítulo está en esta página, no sé si logran ver. Dice, ¿qué es el estado del arte? Y ahí está el autor, dice Marcelo Sarsuri Lima. Ahora me voy a ir al siguiente capítulo. Ahí está, capítulo 2. Dice la importancia de la información documental para la investigación. Y dice David Mora. Me voy a ir a otro más, a 63. Capítulo 3, no sé si logran ver, dice el estado del arte y su diseño de investigación. Javier Paredes Mallea. Son dos libros con tres autores, pero totalmente diferentes. Aquí los tres autores han escrito todo el libro. En cambio, aquí cada autor ha escrito un capítulo, ¿ya? Entonces, cuando tienen estas características el libro, digamos que yo solamente he leído la importancia de la información documental para la investigación, entonces puedo solamente referenciar, citar este apartado. Eso se llama capítulo del libro, ¿ya? Eso es capítulo del libro, ¿ya? Entonces, no hay que confundir con este tipo de fuente. Esto es totalmente diferente. No puedo, por ejemplo, ¿no? Capítulo 1, a ver, ¿qué es capítulo 1? Tiene que ver con definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Y no tiene autor, no tiene nada. Significa que los tres autores han escrito todo el texto. ¿Se entiende eso del capítulo del libro? Sí, doctor, ahora sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, aquí, ahora que estamos hablando de los títulos, estos capítulos, que es el estado del arte, la importancia, todo eso, son títulos secundarios. El título principal es esta. El estado del arte, teoría y metodología. Esa es o eso es el título principal. Entonces, si yo enlisto o tomo en cuenta todo el texto, entonces esto es el título principal, ¿sí? Y va a estar en cursiva. Pero si yo solamente tomo en cuenta un capítulo del libro, entonces esto va a estar normal, no va a estar en cursiva. Pero además, igual tengo que dar a conocer el título principal. En un momento les voy a mostrar como ejemplo, ¿sí? Pero esto sí va a estar en cursiva. ¿Ya? Entonces, hay ciertas variantes, por eso les decía hace un momento, esto lo que les estoy mostrando en la presentación es muy genérico, ¿sí? Como el primer o segundo día, ¿no? Cuando hemos visto las citas bibliográficas o las citas textuales en todo caso, les he dicho igual, ¿no? Hay siempre ciertas variantes, ¿no? Entonces, de la misma forma ocurre en referencias. Entonces, esto que les estoy mostrando es un dato genérico, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta que tengan?
Creo que nada, ¿no? Y el cuarto dato importante, por ejemplo, en libros físicos, es la editorial. La editorial tiene que estar tal como va, digamos, en la contraportada, ¿no? Entonces ahí se escribe lo que es el dato de la editorial. Ahora, en la sexta edición se colocaba lugar, ¿no? Entonces, antes de la editorial, ¿no? Colocaba, digamos, la editorial, digamos, es amigos del libro, amigos del, perdón, era diferente, ¿no? Se colocaba la ciudad, ciudad y país, ¿no? Entonces, La Paz, Bolivia, dos puntos, amigos del libro. Así se colocaba. Entonces, ahora, en la séptima edición, se ha omitido el lugar. Ya no se coloca, ¿sí? Entonces, después del título, directamente viene la editorial, ¿sí? O la URL, si fuera un documento electrónico. Ahora, siempre hay algunas variaciones, por ejemplo, cuando son revistas, ¿no? Entonces viene el volumen, el número, el año, ¿no? O cuando tienen DOI, cuando no tienen DOI, ¿no? Entonces, en un momento vamos a aclarar todos esos elementos, ¿ya? Esos cuatro datos, entonces, por el momento van a ser imprescindibles, ¿no? Necesariamente tienen que tener esos cuatro datos, ¿no? Obviamente con ciertas variaciones dependiendo del tipo de fuente. Si fuera un libro físico, estos son los elementos, ¿sí? Ahora va a variar cuando son elementos o fuentes electrónicos, ¿no? O otro tipo de fuentes, ¿no? Van a tener ciertas características que lo vamos a añadir. Pero la primera parte, que es el apellido, los datos del autor, el año y lo que es el título, no va a variar, ¿sí? No va a variar. Bien, eso como elementos de lo que sería referencias bibliográficas. Ahora veamos lo que es el formato como tal. Bien, para disculpar. Sí, Yandira dice, ya no se coloca el lugar. Sí, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Ya no se coloca en la séptima el lugar, ¿ya? Bien, ahora veamos el formato. Hemos visto los componentes, ¿no? Generales que tiene una referencia. Ahora, lo que es el formato, ¿ya? Tiene un formato de sangría francesa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la primera línea normal desde el margen izquierdo, pero a partir de la segunda línea tiene formato de sangría francesa, es decir, una sangría o un espacio. Ahora, ¿para qué sirve esa sangría? Es para poder identificar de forma rápida la fuente, para poder consultar, ¿sí? Entonces, en cita dice Arias 2001, ¿no? Entonces voy a referencias, busco, ¿no? Y encuentro, ¿sí? Además, tiene que estar en orden alfabético, ¿ya? En orden alfabético. Por ejemplo, en otros formatos es de acuerdo a la cantidad de citas, ¿no? Entonces, digamos, una cita es cita, una fuente es citado 20 veces, ¿no? El otro 10, el otro 5, el otro 1. El que es citado 20 tiene que estar primero, luego el que es citado 5, así es en otros formatos, ¿ya? Aquí no, es por orden alfabético.
¿Ya? Orden alfabético. Entonces, esos dos elementos hay que tomar en cuenta. Ahora, si hacen manual, es fácil de hacer la sangría francesa. A ver, les voy a mostrar para los que hacen manualmente. Hay algunos que hacen todo esto manualmente. Esto les voy a enseñar a automatizar todo esto, ¿ya? Pero a veces suele pasar. A ver, otro. Doctor, no sé si lo vamos a comentar, pero en caso de que un mismo autor tenga, se le mencione con dos libros diferentes, o sean dos citas diferentes, pero sea el mismo autor, el orden en el que iría sería de acuerdo a la fecha de publicación. Correcto, de acuerdo a la fecha de publicación. Y si lo automatizas, te lo va a ordenar, ¿ya? Pero si no, entonces tendrías que hacerlo, ¿sí? En orden de la fecha, ¿ya? Entonces, digamos, les voy a compartir un documento Word, ¿sí? Ahí está. Un documento Word cualquiera, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo ponemos en sangría francesa? Lo seleccionamos el texto, nos vamos aquí arriba, ¿no? Seguimos en inicio, ¿no? Aquí arriba donde ponemos interlineados, justificado, ¿no? Entonces aquí hay una flechita, ¿no? Hacemos clic y nos abre una pequeña ventana. Están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí en esta parte dice sangría, ¿no? Sangría. Y aquí dice especial y dice en este momento dice ninguno. Nos colocan sangría francesa. Aceptar. Esa es la forma de colocar sangría francesa. Ahora, ¿por qué se coloca sangría francesa? ¿No? Lo que les decía, primero tiene que estar en orden alfabético. Además, ¿no? Más o menos va a ser así, ¿no ven? ¿Ya? Así, los datos del autor estoy colocando en este momento. En otros formatos, cuando no se utiliza sangría francesa, a veces se coloca en negrilla, ¿no? Dependiendo del formato. O a veces le colocan todavía en mayúscula el apellido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sangría francesa, ¿sí? Ahora voy a poner aquí. Listo. Entonces, esto... Ya. Esto es en APA, ¿sí? Todo en minúscula, no estoy diciendo nada, ¿sí? Negrita, nada, así como está. Ahora, en otros formatos se coloca así porque lo va a tapar, ¿no? La segunda línea, el tercer lo va a tapar, no va a ser difícil de identificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser así, ¿no? ¿No? Entonces, difícil de buscar si fuera todo en minúscula. Entonces, se coloca en mayúsculas o se coloca en negrilla. Entonces, así lo encuentras de forma fácil. Mientras en APA, no. Entonces, simplemente lo encuentras porque tiene sangría francesa. Entonces, lo ubicas fácilmente al autor. ¿Sí? Entonces, por esa razón, tiene o se utiliza la sangría francesa. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Está claro, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto al formato. Ahora, por ejemplo, hemos visto autores corporativos, ¿no ve? En las citas, ¿no ve? Entonces, los autores corporativos aquí van a estar también como autores corporativos. Por ejemplo, aquí tenemos Banco Mundial, ¿no? Banco Mundial, autor corporativo, ¿sí? Entonces, tal como está, tiene que ir. Ahora, algunas veces, cuando hablamos de autores corporativos, el nombre está en todo en mayúscula, entonces se tiene que respetar. No por el hecho, digamos, de aquí estamos utilizando APA, vamos a volverlo en minúscula. No, ¿sí? Entonces, si está en mayúsculas o el nombre es todo en mayúsculas,
entonces se debe respetar. ¿Ya? Entonces, en algunos casos van a ver también aquí en mayúsculas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora veamos algunos ejemplos. Así sería un libro físico, ¿sí? Un libro físico con todos los datos, ¿no? Entonces, ahí está el apellido inicial del nombre, el año, entre paréntesis, punto, el título, ¿sí? En cursiva porque es un libro y finalmente la editorial, ¿sí? Así sería un libro físico. Ahora recalco también, ¿no? Cuando son nombres compuestos, entonces los dos iniciales van a ir, ¿ya? Nombres compuestos, como Juan Marcos, Juan Manuel, Juan Carlos, ¿no? No sé, José Miguel, ¿no? Entonces, cuando son nombres compuestos, van los dos iniciales. Bien, ahí está. Fácil, ¿no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profesor, una consulta. En Adelante. algunas referencias, no sé si será el APA 2006, tal vez, se coloca al final, inclusive IBAN, número de páginas. No, en APA nunca se colocaba eso, ¿sí? Ni en la anterior ni ahora, ¿sí? Me parece que, eso es en Vancouver es eso, Ah, ¿ya? ya, profesor. Entonces, ya saben, no hay que mezclar los estilos, ¿ya? Entonces, si van a utilizar APA, tienen que utilizar APA. Bien, primer ejemplo. Segundo ejemplo, con subtítulo. Subtítulo. Con respecto al espacio entre palabras, normal, ¿sí? Si estamos utilizando, tal vez se refiere, Rosario, a interlineado, ¿no? Entonces, si es 1.5 que estamos utilizando, aquí también 1.5, ¿sí? Ahora, la separación, espacio, normal, no hay ningún elemento que diferencie, ¿ya? Ahora, aquí, libro físico con subtítulo, ¿ya? A ver, voy a traer otro libro para mostrarlos. Bien, ahora sí, tengo dos textos. Aquí está uno, ¿no? Esto es el título principal. Generalmente está con letras grandes. Y aquí abajo, no sé si logran ver, hay letras pequeñas. Dice análisis comparativo. ¿Sí? Análisis comparativo. Esto se considera como subtítulo, ¿ya? Entonces, esto es el título principal y esto es el subtítulo. Aquí en este texto también tenemos de esa forma, ¿no? Entonces, esto que está en letras grandes, eso es el título principal, ¿ya? Y esta que está aquí abajo es el subtítulo, ¿ya? Ahora, cuando hacemos referencias, tenemos que considerar todo, ¿ya? No podemos obviar, no podemos solamente tomar en cuenta el título principal, sino también el subtítulo, ¿ya? Entonces, eso es el subtítulo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí está el título principal, estilo APA en acción, dos puntos y colocamos el subtítulo. ¿Ya? Dos puntos, colocamos el subtítulo.
¿Está claro, verdad? ¿O tiene alguna pregunta? Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? Bien, seguimos entonces. Libro con varias ediciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, un momento igual, les voy a mostrar otro. Bien, ya tengo dos textos, ¿sí? Son de los mismos autores, ¿ya? Ahí está, ¿no? De Sampieri, ¿no? Los tres autores. Metodología de la investigación, aquí dice quinta edición, ¿ya? Aquí, metodología de la investigación, pero es la segunda edición, ¿sí? Son los mismos autores, es el mismo título, casi el mismo contenido, obviamente esto ya está aumentada, ¿no? Entonces, si no coloco el número de edición, digamos que yo tengo esto, ¿ya? De segunda edición, ¿ya? El que ha realizado su trabajo ha utilizado de quinta edición, ¿no? Y hace su cita, dice página 41, ¿sí? Viabilidad de la investigación. De eso habla en la página 41 en la quinta edición. Entonces yo busco en mi segunda edición, ¿no? 41. Utilidad de la teoría. O sea, no coinciden, ¿no ve? Porque generalmente las últimas ediciones siempre están aumentadas, ¿sí? Entonces, para que no ocurra eso, entonces yo puedo decir, pero aquí dice página 41 y no encuentro el texto que ha citado, ¿no? Se ha inventado, seguramente se ha inventado, ¿no? Puedo opinar de esa forma, puedo tener esa conclusión, ¿sí? Pero si en referencias lo coloco quinta edición y me doy cuenta, el mío es segunda edición, ¿no ve? Entonces, por esa misma razón se colocan el número de edición. Entonces, después del título, entre paréntesis, colocamos el número de edición que corresponde. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien, a ver, en chat creo que hay preguntas. No. Bien. Perfecto, seguimos. Libro sin datos, ya sabemos, cuando no tiene autor, reemplazamos por el título. Eso ya hemos aprendido en las citas, ¿no ve? Entonces, cuando no tiene autor, reemplazamos por el título. Ahora, Doctor, disculpe una preguntita. Ahí estoy viendo que le pone el título del libro, el año y directamente la editorial. claro, como ya estamos colocando aquí el título, ya no es necesario colocar o repetir nuevamente. Ah, ¿Sí? ya. Muchas gracias, doctor. Ok. Entonces, si el título reemplaza al autor, entonces ya nos repetimos nuevamente. ¿Sí? Entonces, directamente después del año ya viene lo que es la editorial. Ahora, libro sin datos, pero en este caso sin año o sin fecha, ¿ya? Entonces, igual ya hemos aprendido esto en la cita, ¿no? Entonces, colocamos S.F. ¿no? ¿Qué significa sin fecha? ¿Sí? Sin fecha. Referimos a la fecha de la publicación, ¿sí? Puede ser año o la fecha completa.
Bien, seguimos. Ahora, sin editorial. Algunos libros no llevan editorial, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta, estamos hablando de libros físicos todavía, no de libros digitales. Ahora, en un momento, cuando veamos libros digitales, les voy a explicar también, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, escanean libros completos, ¿no? O están en PDF libros completos. Tienen editorial, todo, ¿sí? Entonces, muchas veces se referencia como si fuera libro físico. No. Entonces, por más que tenga editorial, nada, otros datos, se debe referenciar o se debe, sí, referenciar como libro digital, ¿ya? En este caso solamente estamos viendo libros físicos todavía. Entonces, los libros físicos, cuando no tienen editorial, pues colocamos S.N sin nombre, nos referimos al nombre de la editorial, ¿ya? ¿Qué más no puede tener un libro? Ya les he hablado, ¿no? Que yo suponía que los libros sí o sí deben tener título, ¿no? Pero luego me han llegado o me ha llegado una consulta en el cual indicaba de que no tenía título, ¿no? Eran manuscritos, ¿sí? Que no tenían título. Entonces, igual le dimos una solución, ¿ya? Bien. Ahora, aquí están libros con varios autores, ¿no? En referencias hemos dicho, ahora podemos incluir hasta 20 autores. Antes solamente podíamos incluir hasta 7 autores. Ahora hasta 20 autores. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no? Es el mismo que libros con un autor, ¿no? La única diferencia está en esta parte, ¿no? Entonces, primer apellido o el apellido del primer autor, coma, inicial del nombre, punto, coma, apellido del segundo autor, coma, inicial del nombre del segundo autor, coma, y apellido del tercer autor, coma, inicial del nombre, punto, y el resto de los datos continúan. Entonces, así es como se hace cuando se tiene varios autores. ¿Ya? Disculpe, doctor, aquí una pregunta nuevamente. Justo antecitos de la I inglesa, creo, no solo tocaba poner punto y Batista, o es punto y coma igual en todos, disculpe. Punto, luego coma. ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta Gracias, más? doctor. No, doctor, muchas gracias. Muy bien. Ya. Entonces, eso con libros con varios autores. Ahora, esto también ya hemos aclarado, ¿no? En las citas, ¿no? Entonces, cuando tenemos autores del mismo año, en todo caso, un autor escribe 2 o varios libros y hemos utilizado todos los libros y es del mismo año, entonces ya saben, ¿no? Después del año colocamos de forma alfabética, ¿no? A, B, C, ¿no? Según corresponda, ¿ya? Entonces, ahora esto hemos dicho puede ser en orden cronológica, ¿no? Pero a veces no se menciona, ¿no? Digamos en los libros, ¿no? Dice La Paz, Bolivia 2020. La Paz, Bolivia 2020. Entonces, en ese momento no sabes cuál es primero, ¿no ve? Ahora otros dicen, ¿no? La Paz, Bolivia, agosto 2020. La Paz, Bolivia, noviembre 2020. Ah, entonces fácilmente ahí puedes identificar cuál es primero. Entonces, cuando no está claro identificar la fecha, entonces de forma arbitraria asignamos, ¿sí? A uno, a cualquiera, ¿no? A, luego B, ¿no? Entonces, tal como está, también tiene que estar en las citas, ya sea textuales o parafraseadas. Entonces, tiene que estar Moreno 2017A, ¿no?
En este caso, ese hace referencia a estilo APA en acción. Ahora, Moreno 2017B es investigación científica. Son dos libros diferentes del mismo año, pero del mismo autor. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Libro con autor corporativo, ya hemos indicado, ¿no? Entonces, colocamos el nombre completo de la organización tal como corresponde, ¿sí? Y el resto de los datos es igual, idéntico a todos los que hemos visto, ¿ya? Entonces, solamente aquí colocamos el nombre completo de la organización. Libro con autor, editor, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Hace un momento, es el ejemplo que les he mostrado del libro rojo hace un momento, ¿sí? Entonces, cuando es editor, cuando es director, cuando es, no sé, hay que identificar, ¿sí? Hay que identificar. Entonces, después del apellido, como inicial del nombre, punto, entre paréntesis colocamos ed. Significa editor. ¿Ya? Editor. Entonces, este tipo es el editor de este texto. Ahora hemos dicho, hay editor cuando varios autores escriben, pero los autores escriben de forma independiente. ¿Sí? Cada apartado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, va a haber el editor. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el libro de Sampieri son 3 autores, pero ninguno es editor. Todos son autores. ¿Ya? Entonces, editor es cuando alguien recopila toda esa información, lo junta, y, ¿no? Ese es el editor. Ahora, algo que me olvidaba, ¿no? Cuando hablamos de varios autores, por ejemplo, se tiene que seguir el mismo orden con el que está en la fuente, ¿sí? Por ejemplo, alguna vez ya me ha tocado, ¿no? Y me decían, es que el apellido del primer autor o el nombre no se entendía o no se veía bonito, ¿no? Entonces, por eso no lo hemos puesto a él primero, ¿no? No, sino tiene que copiar tal como está en la fuente. No pueden alterar el orden de los autores, ¿sí? Tiene que estar tal como está en la fuente. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna pregunta que tengan hasta aquí? Profe, una consulta. En caso, por ejemplo, de que el autor y el editor no sean la misma persona y sean diferentes, ¿cómo se debería poner? Solo al editor. Solo al Ah, editor. pero si tuviera, digamos, solamente dos autores, igual tampoco los mencionó. No. Por ejemplo, eso, ¿no? Ahí está el texto, ¿no? Aquí supuestamente son 3 autores, ¿sí? 3 autores. Si revisamos el documento, efectivamente son 3 autores. El libro está compuesto por 3 capítulos. Cada autor escribe un capítulo, ¿ya? Hace un momento les he leído, ¿no? Entonces, cada capítulo lo escribe un autor de los 3, ¿sí? Ahora, en la contraportada, igual dice autores, dice, ahí están los 3, ¿sí? Autores. Y más abajo dice editor, y está David Mora. Entonces, si yo quiero referenciar este libro, entonces lo puedo hacer directamente al editor. Entonces voy a decir, en este caso, el ejemplo es de este libro, ¿ya? Entonces, Mora David es el editor del 2003. El libro se llama El estado del arte, teoría y metodología. ¿Ya? Entonces, esto es el ejemplo. Entonces, solamente vamos a conocer al editor, ¿ya? Ahora, lo que decía hace un momento el compañero era esto, ¿no? Capítulo del libro o parte del libro, ¿sí? Entonces, yo no he leído todo el libro, es decir, no he utilizado los 3 capítulos, solamente yo he utilizado un capítulo, ¿sí?
Y este capítulo es de Marcelo Sarsuri, está, dice, en la página 17 al 37. Ahí está. Página 17, no sé si se aparece. Dice, ¿qué es el estado del arte? Marcelo Sarsuri Lima. Entonces, en este ejemplo, ahí está. Sarsuri Marcelo, 2013, ¿no? El año de la publicación de este libro. Dice, ¿qué es el estado del arte? Aquí además está en letra normal, ya no está en cursiva porque es título secundario. Luego ponemos en Mora David, ¿no ve? Mora David, editor, Mora David, editor, el estado de arte, teoría y metodología. Ahora, una variante. Después del título, colocamos en paréntesis el número de página en el que se encuentra ese, o en este caso, el artículo o el capítulo o el apartado del libro. ¿Sí? En este caso se encuentra en la página 17 al 37. Punto. Colocamos la editorial. ¿Ya? Entonces, eso es el capítulo o parte de un libro. Tomando en cuenta un libro con editor. Ahora les he dicho, ¿no? Este libro, ¿no? Tiene 3 autores. Sin embargo, en ninguna parte se menciona qué ha escrito Roberto Hernández, qué ha escrito Carlos Fernández, qué ha escrito Pilar Baptista. No, no se menciona en ninguna parte. Entonces, ahí sí se menciona a los 3 autores, ¿sí? Como autores principales. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Profesor, una consulta. Adelante. Justamente a eso me estaba refiriendo hace un momento cuando le decía, ¿no ve? He visto en algunas referencias páginas. Y otra consulta más. Cuando hablamos de compiladores, ¿estamos hablando de un editor o es compilador? ¿O es diferente? Es compilador, son cosas diferentes. Editor es otra cosa, compilador es otra cosa, traductor es otra cosa. ¿Ya? Entonces, igual hay traductores, por ejemplo, ¿no? Entonces ponen, no sé, un texto, digamos, entonces ponen el autor, pero ponen traductor. Entonces tienen que poner igual traductor, pero en abreviados, ¿no? Trad, punto. ¿Ya? Ahora sí es compilador, entonces comp, ¿no? La abreviación. ¿Ya? Igualito como esta. ¿Dónde está? Igualito que este ejemplo, ¿sí? Entonces, en vez de editor irá compilador, ¿no? En vez de editor irá traductor, ¿no? Entonces, así es como van a colocar, ¿ya? Está bien, profesor, gracias. Muy bien. Profe, entonces, profe, una consulta. Adelante, adelante. Entonces, cuando tengo igual compilador, ¿es el mismo tratamiento que con editor? No voy a mencionar para nada a los autores. No, el mismo tratamiento, ¿ya? Y, profe, una consulta. Cuando, por ejemplo, tengo un libro que ha sido traducido del inglés, pero yo por cuestiones, no sé, tal vez, digamos, quiero a Bourdieu, por ejemplo, digamos que lo ha escrito en otra lengua y otra persona lo ha traducido, pero yo quiero hacer hincapié de que es un libro de Bourdieu. ¿Cómo haría? Porque hasta donde lo he entendido, tengo que colocar el nombre del traductor, ¿verdad? Y el Sí, mismo tratamiento. sí. Ahora, digamos, Entonces, estás consultando directamente a Bourdieu. ¿Cómo se pronuncia? a Bourdieu. Bourdieu. Entonces, por ejemplo, digamos, está en inglés. Bourdieu. Entonces, lo citas o en todo caso los referencias en el mismo idioma, pero después del título, entre corchetes, lo colocas tu traducción o la interpretación, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, digamos, esto es, digamos, el autor, ¿no? Y el título está en inglés.
Esto es el título, ¿verdad? Entonces, apenas termina el título, ¿dónde termina? Aquí, aquí termina. Entonces, abres corchetes y tienes que colocar la traducción o la interpretación, ¿no? Porque recordemos que esto está en inglés o en otro idioma, ¿sí? Ahora, ¿por qué se coloca eso? Porque en este momento, supongamos que estamos escribiendo en castellano, ¿sí? Entonces, que aparezca una fuente y esté en inglés, entonces no. El lector tiene que entender, tiene que comprender. Entonces, si estoy escribiendo en castellano, estoy escribiendo para un público de habla castellana. Entonces, el lector tiene que tener esa referencia. Entonces, coloco aquí, puede ser una traducción textual o una interpretación del título que está en otro idioma. Entonces, así pones, así aclaras de que estás consultando la fuente principal y no la traducción. Profe, mi consulta era sobre, por ejemplo, si yo no puedo, digamos, yo no leo inglés y ¿Ya? la fuente que he consultado es el libro que esta persona ha traducido, pero es de Bourdieu. ¿Ya? Entonces, en teoría, yo estaría usando el libro traducido, Claro. pero yo quisiera hacer hincapié en que este libro traducido no es solamente un libro traducido por otra persona, sino que es de Bourdieu siempre, y ella lo ha traducido de su fuente en inglés. Ah, ya. Vamos a llegar a esto. La siguiente clase Ah, vamos a ya. ver eso. No se preocupen, ¿ya? Gracias, Entonces muy amable. coloca el número o el año, digamos, en el cual ha sido publicado y el año en el que ha sido traducido, ¿ya? Y hay que aclarar esa parte, ¿ya? Profe, así, entonces le cito al traductor. No, en este caso a la fuente original. Ah, ya, ya, ya. Gracias, profe. Muy bien, por tema de tiempo ahí vamos a quedar. Tengo otra clase, ¿ya? Nos vemos el día lunes. Muy amable, profesor, muchas gracias. Listo, chao, Doctor, chao. Gracias, profe. disculpe una pregunta, doctor. Anteriormente ha subido usted los videos a YouTube. No encontré el de día martes o no lo ha subido usted, disculpe. Están todos, ¿sí? A ver, ahora de Ok, plataforma voy a subir, ¿ya? A Classroom voy a subir este fin de semana, todos. ¿Listo? ok, gracias. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Listo, chao, chao. El lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego.